Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Vamos a tratar de responder en este vídeo estas preguntas que quedaron pendientes en la primera conferencia anual que tuvimos el placer de celebrar hace unos días. Y la primera que tenemos es cómo vemos renta corporación, que es una de las principales apuestas de nuestra cartera ibérica y que también está presente en nuestra cartera internacional. No sé si quieres tú comentar. Sí, bueno, Renta Corporación es una compañía que se dedica al sector inmobiliario, a la transformación de activos inmobiliarios. A veces los compra, los mete en su balance, los transforma y los vuelve a vender, y otras veces pues ni siquiera pasan por su balance, ¿no? Los opciona. Estamos hablando de una compañía que tiene un perfil de riesgo un poco inferior al que tenía en el pasado. La compañía pues tiene bastante menos deuda, tampoco está tan diversificada geográficamente, solo está presente a día de hoy en España, y estamos hablando de una compañía que vale en torno de 120, 130 millones de euros, y que nosotros estimamos que de forma normalizada debería generar entre 15 y 25 millones de euros, ¿no? Con lo cual pues una compañía que está cotizando a 4 veces beneficios, y bueno, un negocio, aunque no sea el negocio de más calidad que tenemos en la cartera, pues pensamos que merece bastantes más veces beneficios que la que está cotizando, ¿no? Además, la compañía tiene un acuerdo de gestión de la Socimi Vivenio, donde también pues tiene un porcentaje del accionariado, y va a lanzar a lo largo de los próximos 2 años probablemente 2 vehículos más que también gestionará, ¿no? Con lo cual estos son unos ingresos que nosotros a día de hoy en nuestros números no estamos metiendo de forma recurrente, pero que al igual que Vivenio y la gestión de la compañía ha significado pues un importante impacto, y va a significar en los próximos años pues lo mismo en estos 2 nuevos vehículos, ¿no? Nos preguntan también, o nos comentan que actualmente las primeras posiciones de los fondos tienen entre el 5 y el 6% de peso. ¿Puede que en un futuro las primeras posiciones lleguen al 10% concentrando más las carteras? Bueno, al final esto es consecuencia de los potenciales de las inversiones que tenemos en nuestras carteras, ¿no? Podríamos llegar hasta ese 10% de manera legal, pero bueno, al final si tienes alternativas con potenciales similares, pues tiendes a repartir más esos pesos, ¿no? Más o menos, que también es interesante el número de valores que históricamente hemos tenido en nuestras carteras, pues en Oros Valiberia yo creo que está entre los 22 y 27 por ahí valores, y Oros Value Internacional hoy tiene 36 valores en cartera y bueno, normalmente oscila eso entre 34, 38, 39 compañías, y más o menos pues en función de los potenciales podemos tener alguna con 6% puntualmente, y de media más o menos ese 3,5%, pero vamos, depende de los potenciales. Si encontramos cosas muy claras tendrán más peso, y lo contrario, ¿no? Históricamente, de hecho, así ha sido, hemos llegado al 10%, ¿no? Barón de Ley llegó a pesar cerca del 10% en la cartera ibérica. Sí, puntualmente incluso por encima. Sí, un poco más. Grupo Guillín, ¿no? en el fondo internacional también llegó a pesar cerca del 10%, en el entorno del 9 o el 10%, con lo cual es algo que si vemos una oportunidad que pensamos que es clara, pues no dudamos en ponerla a ese peso, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hoy es más difícil quizá porque hay muchas compañías con mucho potencial, y lo normal es pues estar más diversificado, ¿no? En ese caso. Sí, en la cartera ibérica quizá que tenemos más concentración, pues se nota, ¿no? Con Melial por encima del 7. Entonces, bueno. El Cross también. Exacto. Preguntan también si no existieran las regulaciones actuales en España de tener una posición máxima precisamente por compañía del 10%, si tendríamos los mismos porcentajes que tenemos hoy o concentraríamos más la cartera. No, al final no tenemos ninguna compañía hoy que esté cerca de ese 10%, ¿no? Es verdad que en su día sí que hablábamos, ¿no? Con un caso de Barón de Ley, que nos hubiera gustado incluso tener más de ese 10% que teníamos el máximo legal, pero bueno, ha sido ese caso puntual. Sí, pero es un control que de otra forma está bien, ¿no? Al final evita el riesgo de que una equivocación pues tenga un impacto muy relevante en la cartera, ¿no? Con lo cual a veces a uno le apetece tener esa compañía con más peso, y en otras ocasiones cuando te equivocas te das cuenta que menos mal que tenías ese límite porcentual, ¿no? Aunque es verdad que no nos ha pasado con esos pesos, pero sí es verdad que esa limitación yo creo que ayuda a diversificar y limitar riesgos también, ¿no? Sí. Nos preguntan también qué opinión tenemos del shale oil de Estados Unidos, ya que tenemos algunas inversiones relacionadas con el petróleo como Valaris, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valoración hacemos del impacto del shale oil en el mercado? ¿Qué esperamos a futuro? Sí, bueno, yo creo que es un nuevo jugador dentro del mundo del petróleo, que al final ha cambiado un poco la tesis
de las crisis anteriores, ¿no? Esta crisis con el shale que no existió en las crisis anteriores y que ya en Estados Unidos estamos viendo en el entorno de 10, 12 millones de producción de barriles de petróleo a través del shale, pues claro, esto ha hecho que esta crisis esté siendo más larga que lo que habíamos visto en las crisis anteriores, ¿no? Ya lo que está sucediendo es que en muchos sitios pues las productividades empiezan a descender, incluso las producciones empiezan a descender, se está intentando ir a los pozos quizá que son más productivos para que esa productividad se pueda seguir alargando, pero la realidad es que muchos operadores están sufriendo. Debería haber una racionalización en el mercado porque muchos operadores están perdiendo dinero, siguen sin generar cash flow y yo creo que eso lo veremos los próximos años, ¿no? Pero el shale probablemente haya venido para quedarse y en los próximos 5 años seguirá siendo competencia, ¿no? Esto contrapone un poco a nuestra visión del drilling offshore, que quizás es al que le ha estado comiendo un poco más de terreno, pero bueno, lo que nosotros pensábamos que se iba a producir en el drilling se está produciendo, están subiendo las ocupaciones de las plataformas, están subiendo los day rates, es decir, los precios diarios que se pagan por esas plataformas, pero es verdad que quizá esa recuperación está tardando un pelín más y claro, en compañías como algunas que tenemos pues que tienen más deuda de lo normal, pues eso sufres, ¿no? Al final el alto apalancamiento, como siempre decimos, pues hace que tu cotización pueda caer un 70% y tu valoración pues pase de 7 veces EBITDA a 5 veces EBITDA, ¿no? Que tampoco es tanta la diferencia en la valoración, ¿no? Pero bueno, nosotros yo creo que somos optimistas dentro de lo que está sucediendo en el mercado va recogiendo poco a poco esa recuperación y esperemos que sea más rápido de lo que se prevé ahora mismo, de lo que las cotizaciones están descontando ahora mismo, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que merece la pena comentar este cambio que hemos hecho, ¿no? En el último trimestre de cambiar un porcentaje de Valaris por self-drilling. Sí, al final por reducir, pensamos que el perfil aunque el upside de las dos compañías es similar, el perfil de riesgo de self-drilling es menor y hemos vendido la mitad de la posición de Valaris con las últimas subidas y hemos aprovechado para incorporar self-drilling en este último trimestre. Nos preguntan también si tenemos alguna política de cobertura de divisas, para las que sean distintas del euro, obviamente, y cuál es el free float mediano de la cartera internacional. Bueno, el tema de cobertura de divisas, hemos comentado en otras ocasiones, no hacemos ninguna cobertura. Al final, en el tipo de divisas que estamos invirtiendo de manera directa o indirecta, pues más o menos esperamos un comportamiento relativamente similar y estable a largo plazo, obviamente con sus vaivenes, ¿no? de corto, pero al final son divisas bastante estables. Luego invertimos muchas veces en negocios globales en los que realmente no sabes ni qué estás cubriendo, ¿no? Porque estás invirtiendo a lo mejor una mina de cobre que está en Asia, pero que está vendiendo el cobre que depende de la demanda de China, que a su vez cotiza en otra divisa. Bueno, que al final son muchas interacciones que no se pueden cubrir de manera tan sencilla y el coste pensamos que no compensa, ¿no? Sobre el free float, más o menos tenemos calculado que es el 70% la mediana de este free float de la cartera internacional. Hay compañías que tienen un free float del 100%, las compañías más grandes, y otras que son empresas familiares que tienen un free float mucho más reducido. Sí, a veces es complicado saber lo que es el free float en algunas compañías, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, en LSL Property Services, que probablemente el free float esté en el entorno del 5% y lo que hemos utilizado para este cálculo es el 5%, pero es que tiene una estructura accionarial que en el entorno del 60 o 70% de fondos llevan pues más de 5 años invertidos y eso hace que sea una compañía muy líquida, ¿no? Entonces, bueno, a veces es complicado. En algunos casos, como por ejemplo el de Clear Media, sí hemos tenido en cuenta otros fondos que tienen en torno del 20% del accionariado y que llevan muchos años ahí, o en el caso de ¿qué otra compañía creo que lo teníamos en cuenta? TimeWatch, quizá. En el caso de TimeWatch, efectivamente, en el caso de TimeWatch con Orchid Asia, que es un private equity que fue inversor ancla en la OPV de la compañía hace ya varios años. Bueno, pues este tipo de accionistas sí lo tenemos como que no cuenta a efectos del free flow, pero en otros casos pues claro, no lo tenemos en cuenta. Nos comentan también que hay algunas inversiones que tenemos que parece al menos que su cotización nos ha movido durante mucho tiempo, ¿no? Que si tiene sentido aguantar, no sé si se referirán pues a lo mejor a las asiáticas. Sí, yo creo que es el claro ejemplo de lo que comentamos en Asia Standard, en Kexen, en TimeWatch incluso, ¿no? Que lleva quizás cotizando un poco menos, pero el caso de Kexen y Asia Standard, que son compañías que llevan cotizadas más de 20 años, el tema
es que al no moverse esas cotizaciones, las compañías cada día están más baratas, ¿no? Y eran compañías que en el caso de Asia Standard, pues en el 2007 llegó a haber momentos en el que la compañía cotizaba sin descuento con respecto al NAV, y a día de hoy el descuento es del 95% con respecto al NAV y del 90% con respecto a nuestra valoración, ¿no? Con lo cual pensamos que esto no tiene mucho sentido, la compañía va a seguir haciendo crecer su valor y bueno, si la espera está pagada a tasas de entre el 7 y el 10% al año, pues nos parece que merece la pena la espera, ¿no? Al final no sabes el catalizador o no tienes una bola de cristal de cuándo van a subir las cosas, pero bueno, preferimos asumir ese arbitraje temporal, poner nuestra paciencia y esperar al final, ¿no? Sí, al final el caso de Asia Standard, que está cotizando pues a una vez beneficios del año 2019, que cierra sus cuentas anuales, ya están publicadas, se cerraron en marzo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y el mercado lo terminará recogiendo. Preguntan también por qué preferimos AerCap a otras empresas de leasing, como puede ser Airlease. Sí, esta es una pregunta que nos hacen recurrentemente. Y bueno, al final, para nosotros las perspectivas son buenas en general en esta industria y en estas dos compañías especialmente. Las dos están muy baratas, no entendemos que coticen con descuentos sobre su valor en libros. Bueno, para el que no lo sepa, son compañías que compran aviones a través se endeudan para comprar esos aviones y luego lo alquilan a las aerolíneas durante unos años, ¿no? Entonces, un negocio puramente financiero y que en los últimos tiempos está cotizando con descuentos sobre lo que valen estos aviones, ¿no? Que para nosotros no tiene mucho sentido. ¿Por qué preferimos AerCap a Airlease? Porque al final AerCap no tiene unos compromisos de compras de aviones a futuro tan importantes en términos relativos si lo comparamos con el valor actual de su flota, si lo comparamos con Airlease, ¿no? Entonces eso le da más flexibilidad financiera a la hora de poder aprovechar estas oportunidades actuales de recomprar sus acciones con este fuerte descuento sobre valor en libros, lo que genera muchísimo valor para los accionistas. Al final lo que está haciendo AerCap no es otra cosa que vender aviones al mercado, en el mercado secundario, con prima sobre su valor contable, y utilizar ese dinero para recomprar acciones, que al final es como recomprar tus propios aviones que te quedan en balance con descuento sobre su valor, lo que nos parece muy atractivo y muy interesante, y está creando mucho valor para los accionistas. Los últimos años, los 3-4 últimos años, han recomprado más o menos el 40% de sus acciones en circulación, y van a seguir haciéndolo hasta que el precio empiece a tener más sentido y coticen por encima de ese valor en libros, ¿no? Pero sí, bueno, no es una idea de Airlease tampoco que nos disguste, ¿no? Al final la tesis sectorial es muy similar y bueno, nosotros quizá la plataforma que tiene AerCap a día de hoy, sí, pues es bastante interesante, la gestión de capital, pero vamos, son negocios muy similares y pensamos que en términos de creación de valor pues se va a crear bastante valor también en Airlease. Sí. En general nos gusta el sector bastante. Luego nos preguntan si no nos parecería una buena idea disminuir la comisión de gestión y poner una comisión de reembolso para promover la inversión a largo plazo. Bueno, al final nuestra idea cuando diseñamos la gestora era tener una compañía en la que los fondos fueran lo más rentables posible, ¿no? Y para eso necesitamos ser una gestora pequeña, ¿no? Por eso renunciamos a hacer retrocesiones, por eso hemos renunciado a mandatos de otras entidades que quizás no son muy rentables. Entonces, al final nosotros lo vemos como tener una gestora pequeñita y muy rentable, ¿no? Con fondos muy rentables. Pensamos que eso a largo plazo, aunque la comisión sea más alta, va a ser más rentable para el partícipe, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que decimos mucho, ¿no? Preferimos tener, y por poner un número, una gestora de 1.000 millones con una comisión del 1,80 que una gestora de 2.000 con una comisión al 0,90, ¿no? Para los propietarios de la gestora es exactamente lo mismo, ¿no? Pero nosotros pensamos que como partícipes, pues eso es más rentable a largo plazo, y por eso hemos optado por una gestora pues con un tamaño más reducido. Al final el ser coinversores, el estar invertidos con nuestros partícipes, pues hace también que prefiramos este tipo de estructura a engordar los fondos con una menor rentabilidad, porque también nosotros queremos que los fondos generen la mayor rentabilidad posible, ¿no? Y también vemos, quizás por dónde nos movemos, vemos muchas ineficiencias en compañías quizás de tamaño más reducido. Es ahí también donde nos sentimos cómodos y queremos seguir generando valor ahí, ¿no? A medida, cuando vas yendo a compañías más grandes, pues se hace más complicado siempre, no cabe duda. Nos preguntan también si en este entorno de tipos bajos, incertidumbre económica, habrá que renunciar a rentabilidades de doble dígito a futuro.
bueno, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Y al final lo que uno tiene que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que las mayores oportunidades se suelen conseguir siempre en los entornos más complicados económicos, ¿no? Siempre va a haber ruido, siempre va a haber motivos para no estar invertido, y al final suelen ser los mejores momentos para encontrar estas oportunidades que precisamente nosotros estamos encontrando en estos últimos meses, ¿no? De hecho, el potencial de los fondos, como comentábamos en la conferencia, pues están máximos históricos, ¿no? En la cartera internacional 160% aproximadamente, y la ibérica en el 90%, y al final esos potenciales teóricos, pues de cumplirse o de acercarse, van a ofrecer esas rentabilidades de doble dígito que aspiramos a conseguir con nuestro trabajo y con las inversiones que tenemos hoy en cartera, ¿no? Y ya la última pregunta que nos quedó pendiente es sobre Meliá. Parece una compañía muy cíclica. ¿Qué sucede si viene una crisis? ¿No sufrirá su negocio y nuestra inversión? Hombre, seguro, seguro, claro que sí, es una compañía hotelera, el negocio hotelero es un negocio de ocupación. Cuando los hoteles venden un 5% menos, pues los beneficios caen bastante más que un 5%, ¿no? Este es el lado negativo, ¿no? Yo creo que el lado positivo es que nos encontramos ante una compañía que tiene mucha menos deuda de la que tuvo en el pasado, en un negocio mucho más diversificado, con Sudamérica, ahora con Asia también. Yo creo que el modelo de la compañía es bastante diferente. También la parte del negocio de gestión hotelera, yo creo que donde ahora está creciendo la compañía es una parte que también le ayuda a seguir creciendo y a diversificarse. Con lo cual, sí, es un negocio cíclico, pero a los precios que estamos comprando Meliá, pues es que estamos comprándola prácticamente por una tercera parte de su valor, sumando el negocio hotelero y por el otro lado el negocio de explotación de esos hoteles, ¿no? Por un lado el ladrillo y por el otro la explotación de los hoteles que no tienen propiedad, ¿no? Además, hace muy poquito pues anunciaba un programa de recompra de acciones que históricamente el equipo gestor pues había sido quizá, vamos a decir, lento o poco activista a la hora de generar valor en cuanto a operaciones financieras, ¿no? y de gestión de capital. Y bueno, un programa de 60 millones de euros de recompra de acciones que probablemente, yo no sé si ha habido alguna vez algún programa de recompra de acciones más alto, pero seguro que es el más grande que ha habido en los 10 últimos años. Sé que hubo un programa del entorno de 30 millones en 2013 aproximadamente, y alguno más pequeño anteriormente, pero es el programa más grande de recompra de acciones de la historia de la compañía. Además, la compañía sigue vendiendo activos que considera que están en pico de ciclos para ahora comprar sus propios activos a una tercera parte o a un 50% de su valor, con lo cual pues pensamos que tiene todo sentido y esto ayudará bastante a ir poniendo a la compañía en precio y seguir aportando y haciendo crear valor al negocio, ¿no? Eso es. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por su confianza, y para más actualizaciones de nuestras tesis de inversión o distintas comunicaciones, por favor no dejéis de seguirnos en nuestro canal de YouTube y el resto de redes sociales. Muchas gracias.